Mis hermanos, le doy la bienvenida a ustedes una vez más. Qué bueno es poder estar con ustedes en esta mañana. Vamos a estar recordando, mis hermanos, que como ya sabemos, últimas predicaciones hemos venido tratando el tema acerca de la familia, ¿no? Y hemos visto temas como la sexualidad, la comunicación, la mayordomía. Y en la mañana de hoy estaremos tratando el tema de la crianza de los hijos. Y lo primero que debemos saber es que nosotros como padres cristianos se nos ha llamado a educar a nuestros hijos a la manera de Dios. Y lo digo porque hoy en día se ha perdido esto de vista y quizás hemos dejado de llevar y nos hemos dejado de llevar por pensamientos de hombres donde han tratado de sacar la educación de nuestros hijos del manual que el Señor nos ha dejado a nosotros como padres, ¿no? Y la palabra del Señor nos habla mucho acerca de cómo Dios quiere que los padres eduquemos a nuestros hijos. En cierta ocasión escuchaba algo acerca de un padre que decía que le compró una plantica a su hija y allí venían una serie de instrucciones, ¿no? Para que esa planta se naciera y se diera, creciera. Y algunas de las instrucciones eran como por ejemplo tenía que sacarla algunas horas al sol, tenía que en cierto tiempo echarles algo de agua y esto eran las instrucciones que le había dejado, que se tenían que llevar para que esta planta naciera, ¿no? En la mañana de hoy vamos a estar abriendo la palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo y vamos a estar leyendo el capítulo 3, los versículos 16 y 17. Son dos textos que son muy conocidos, ¿no? Para todos nosotros, ¿no? Dice la palabra del Señor en el capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios y Padre, te damos una vez más gracias, Señor, por tus misericordias, por el tiempo que tú nos concedes, Señor, por la gracia que ha sido derramada en nuestros corazones, Señor, al poder tener el placer, la dicha, la fortuna, Señor, de hoy estar aquí con el cuerpo tuyo que es la iglesia, Señor, con la familia que tú nos has dejado en Cristo, para que podamos edificarnos en la fe, en las palabras, Señor, que tú has dejado para que nosotros conozcamos quién eres tú, Señor. Te pedimos que obres a través de tu Espíritu por medio de la predicación de tu palabra, para que nosotros seamos llenos, Señor, de tu verdad, de la gracia, Señor, que tú nos has dejado por medio de esta verdadera palabra, Señor, que es suficiente y es perfecta, Dios de los cielos. Gracias por este gran tiempo que tú nos concedes, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Mis hermanos, lo que podemos ver aquí en las escrituras es que nosotros, lo que nosotros necesitamos saber como padres está aquí en su palabra, ¿no? Está aquí en su palabra, que la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente para darnos instrucciones acerca de lo que nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos. Y el título para esta mañana en la predicación es que nosotros como padres estamos criando a nuestros hijos para la gloria de Dios. Gracias, mamá. Estamos criando a nuestros hijos para la gloria de Dios. El primer punto que vamos a ver en esta mañana es la importancia de entrenar a nuestros hijos a obedecer. ¿Por qué decimos que es el punto de partida entrenar a nuestros hijos para la obediencia, ¿no? Para que aprendan a obedecer. Porque nuestra relación con Dios es una relación de obediencia. La relación de todo cristiano con Dios es una relación de obediencia. Es una relación donde Él es el rey, nosotros somos los súbditos. Él es el padre, nosotros somos los hijos. Entonces es el padre
nosotros somos los hijos, nuestra relación con Dios es una relación de obediencia. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a obedecer una autoridad visible, que somos como padres, entonces ellos no se van a someter a obedecer una autoridad que no se puede ver, ¿no? Que es la autoridad del Señor. Es imposible para nosotros, es imposible nosotros que somos los representantes de Dios ante nuestros hijos, que ellos se sometan a una autoridad como la de Dios, si nosotros como padres no les enseñamos obediencia a nuestros hijos. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, eso es lo que nosotros encontramos en la palabra del Señor, ¿no? Vamos a Efesios, el capítulo 6 y el versículo 1 y 3. Dice la palabra del Señor: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Y esto también lo encontramos en la carta a los Colosenses, el capítulo 3, el versículo 20. Dice Colosenses 3:20, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Cuál es la responsabilidad de los hijos? ¿Cuál es la prioridad para todo hijo? Obedecer al Señor, ¿no? Obedecer y honrar al Señor. Cuando hablamos de obediencia, nos referimos a la sumisión voluntaria a la autoridad. Nos referimos a la sumisión voluntaria a la autoridad. Cuando hablamos de honra, hablamos de respeto. No somos iguales en términos jerárquicos. Cuando hablamos de honra, hablamos en términos de respeto. No somos iguales en términos jerárquicos. Nosotros somos los padres, ellos son los hijos. No se trata de que yo no soy amigo de mi hijo. No se trata de eso. Nosotros como padres debemos ser amigos de nuestros hijos, pero debe haber esa responsabilidad de que ellos son nuestros hijos, nosotros somos nuestros padres, los padres, ¿no? Nosotros somos los padres, debe haber esa autoridad. Un pastor daba un ejemplo acerca de esto y decía que a veces nosotros como padres hablamos a nuestros hijos y le decimos: hijo, tú te descuidaste en tal cosa, no hacer tu tarea. Y él decía: pero tú también me dijiste que tú te descuidaste cuando eras joven. Entonces no se trata de no tener honra por nuestros padres ni respeto. O también cuando le decía: hijo, vete a bañar, pero tú no te has bañado. Entonces estamos perdiendo, nuestros hijos están perdiendo el respeto hacia los padres. Para nuestros hijos es una prioridad obedecer y honrar primeramente a sus padres y después a las demás autoridades. Efesios 6, 4 nos habla sobre esto. Dice Efesios 6, el versículo 4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. En la disciplina es entrenamiento y amonestación del Señor. Cuando hablamos de disciplina, generalmente hablamos de una medida correctiva, pero la palabra disciplina no se refiere solamente al castigo, sino que incluye también guía e instrucción. Alguien la define de la siguiente manera: educación mediante reglas, normas, recompensas y, cuando es necesario, castigo. Acción formativa por medio de la palabra hablada, sea la advertencia o el aliento. La palabra instrucción tiene que ver con lo que decimos a nuestros hijos. Entonces, para criar a nuestros hijos en disciplina e instrucción del Señor, tiene que ver con algo que nosotros decimos, pero también tiene que ver con algo que nosotros hacemos. Nuestra crianza debe incluir ambas cosas, y esto es muy acorde con lo que vemos en el Antiguo Testamento. Disciplina e instrucción tienen que ver con un par de palabras equivalentes en el Antiguo Testamento que se refiere a vara
y corrección. Esto lo encontramos en Proverbios 29:15. Proverbios 29, el versículo 15, en la parte A nos dice la vara y la corrección dan sabiduría. La vara y la corrección dan sabiduría. Usted quiere que su hijo sea sabio, enséñelo, instrúyalo, pero también en momentos va a tener que utilizar la vara de la corrección. Desde el principio de la Escritura, Dios deja claro que Él demanda que esta disciplina sea ejercida por los padres, no por la escuela y menos por el gobierno, aunque el gobierno ahora quiere tomarse esa autoridad. Nosotros somos los responsables delante de Dios. Esto es lo que podíamos leer también ahorita en Deuteronomio, en el capítulo 6, ¿no? Veíamos que a nosotros se nos ha llamado a guiar a nuestros hijos en el camino del Señor. Vamos a leer Deuteronomio también, capítulo 6, versículos 4 al 9. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Entonces acá se nos llama a ser diligentes, a que nosotros como padres debemos ser los responsables de llevar esta enseñanza a nuestros hijos, ¿no? Tanto que dice que estarán de día y de noche, que debemos hacerlo, escribirlas en los postes. Nos está llamando a nosotros como padres a que seamos diligentes en esto, ¿no? De instruir a nuestros hijos. De hecho, mis hermanos, nosotros estamos enseñando a nuestros hijos en todo tiempo. A veces pensamos que solo enseñamos a nuestros hijos cuando al final del día les decimos a ellos, ven hijo, que te voy a enseñar algo de la Escritura, de la Biblia. Pero no es así, nuestra enseñanza, esto sería una enseñanza formal, ¿no? Pero todo lo que nosotros enseñamos también lo enseñamos a nuestros hijos a través de nuestro ejemplo, de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros estamos haciendo a diario. Cada cosa que hacemos es un ejemplo para nuestros hijos. Un ejemplo de esto es un padre que le puede decir a su hijo, en esas familias donde tienen algunas mujeres que les ayudan en el servicio, ¿no? Llega un padre y le dice a su hijo, hijo, tienes que tratar bien a la señora que nos ayuda en las labores. Pero resulta que un día esta señora hace algo mal, de pronto se le quema la comida y él tiene afán de salir y le habla ásperamente. Entonces el ejemplo que él está dando no va a ser acorde con lo que él le ha dicho, ¿no? Sino que él va a decir, de pronto el hijo va a decir, mi papá me dice que le hable de tal manera, pero que le hable de una manera respetuosa, pero él le está hablando de esta manera, o sea que eso va acorde con lo que él le está diciendo. Allí estamos dando un mal ejemplo de lo que nosotros queremos enseñar a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad enseñar y nuestro ejemplo es algo muy importante para ellos. El Salmo 78, 1 y 3 nos va a decir algo sobre esto. Salmo 78, versículos 1 y 3. Dice, escucha pueblo mío mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las han contado. Entonces lo que está diciendo es lo que yo quiero contarles a ustedes hijos, yo lo recibí de mi padre, ¿no? Yo lo recibí de mi padre. Y en los versículos 4 al 8 de ese mismo Salmo 78 nos dice, no las encubriremos a sus hijos
contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que nos las notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Los padres somos los padres somos los responsables de enseñarles a nuestros hijos a obedecer. Parte del problema con el cual nosotros vivimos hoy en día, en esta época, es que nadie quiere que se le diga lo que tiene que hacer. Vemos que nuestros hijos nacen y ya no quiere que nadie les diga, usted tiene que hacer tal cosa, tiene que cumplir con estas labores. Ese es gran parte del problema que nosotros tenemos en la época de nuestros días. No podemos dejar que nuestros hijos crezcan con esta filosofía. Ellos pueden no quererlo, pero la realidad es que Dios nos ha dado autoridad a nosotros, como sus padres, para que podamos educarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Somos los representantes de Él ante nuestros hijos. Es vital que nosotros entendamos que ellos deben ser entrenados a obedecer y que nosotros como padres estamos al mando. Parte del problema es que nos cansamos antes de tiempo o soltamos nuestras responsabilidades, ¿no? Soltamos nuestras responsabilidades antes de tiempo. Un ejemplo de esto también lo podemos ver cuando nosotros pensamos que nuestros hijos van creciendo y ya podemos darles cierta libertad, ¿no? Y podemos ver algunos ejemplos en una reunión de la escuela, cuando se dice, hay una reunión de los niños pequeños, van todos los padres, eso está así full, y cuando ya van a una reunión de los de secundaria, por ahí 2, 3, 4 personas, y eso así, ya los padres se desentienden de la vida de sus hijos, ¿no? Esto nos pasó a nosotros también con la escuela de fútbol de Samuel. Veíamos que cuando los niños son pequeñitos, eso, los padres estábamos allí apoyándolos y eso, pero ya creció esa categoría y ya mandaban a los niños y ningún padre ya iba. Estamos soltando nuestra autoridad antes de tiempo. Tenemos la inclinación a ir soltándolos antes de tiempo. Dios nos ha dado autoridad y espera que la ejerzamos. Dios nos ha dado esa autoridad y espera que nosotros la ejerzamos. Entonces, nuestros hijos, la prioridad que debemos ejercer en ellos es que aprendan a obedecer. Tenemos autoridad sobre ellos, ¿no? Tenemos autoridad para guiarlos a que aprendan a obedecer. Y otra cosa o un beneficio que podemos ver es que esto es bueno para ellos, es un beneficio para ellos, no es un beneficio para los padres. Esto, enseñarles y guiarlos en la obediencia es un beneficio para nuestros hijos. Mis hermanos, como hemos empezado esta exposición con la importancia de enseñar a nuestros hijos a obedecer, no con el propósito de que lleguen a ser y pensar como nosotros, no debe ser así, ¿no? Sino que más bien que lleguen a entender las dificultades de su corazón, que ellos logren ver su necesidad de alguien que lidie con sus pecados y poder llevar así a nuestros hijos a la cruz de Cristo. El propósito de una crianza bíblica es que nuestros hijos cumplan el propósito para el cual fueron creados, ¿no? Como veíamos también en el Catecismo de Westminster, dice que el propósito del hombre es que nosotros vivamos para la gloria de Dios, ¿no? Que vivamos para la gloria de Dios. Entonces, ese es el propósito de nosotros como padres, que veamos a nuestros hijos vivir para la gloria de Dios. Cuando el pastor Diego predicó acerca de este tema la vez pasada, él tomaba el pasaje de la Gran Comisión y recordemos que allí nos habla del llamado del Señor a hacer discípulos, ¿no? Vemos que la Gran Comisión es un llamado a que nosotros hagamos discípulos. Y él enfocaba el pasaje en que nosotros como padres cumplamos la tarea haciendo discípulos, y qué mejor que empezar por los de nuestra propia casa, por los de nuestra propia casa. Creo que el deseo de tanto el padre cristiano, yo creo que un deseo que todo padre cristiano es ver a nuestros hijos caminar con el Señor. Ese es el deseo de que nosotros como padres debemos tener, y creo que ese es el deseo que
que el padre cristiano tiene, ¿no? Es un deber y es el deseo que tenemos. Ahora la pregunta sería, ¿y cómo hacemos esto? Entonces, pues, vamos a mirar el segundo punto. Dice, ¿cómo entrenar a obedecer? Lo primero que debemos tener claro es que ninguna persona nace cristiana. A veces pensamos que por nacer en un hogar cristiano ya somos cristianos y quizás, no, y quizás hasta nosotros mismos como cristianos cuando hablamos podemos estar engañados con esto. Alguna vez hablando con un hermano de alguna persona me decía que ella era cristiana porque había nacido de cuna, pero la verdad es que no hay cristianos de cuna. Quizás nacieron en un hogar cristiano, pero ellos no son cristianos. Nacieron en un hogar cristiano, pero no son cristianos. Proverbios 22:15 que nos dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Entonces todos nacemos con necedad y es a través del tiempo y de la enseñanza, de predicarles el evangelio, que el Señor los va a traer en verdad a llegar a ser cristianos. Esta palabra necedad para los hebreos se refiere a la inclinación a la maldad. Nosotros como a veces podemos ver y decir esta palabra, este hijo no hace caso, este hijo es terrible, este hijo es necio, pero no, para los hebreos la palabra necedad es la inclinación que todo hombre tiene a la maldad. Y esta palabra ligada, que lleva ahí el versículo también, la necedad está ligada, esta palabra quiere decir que está pegado, que no se puede despegar. Y yo veía un ejemplo en esto, es como por lo menos si nosotros vamos a levantar este baldosín, al sacar el pedazo, ese va a salir con el pedazo con el pegamento con el cual se instaló, ¿no? O sea, está pegada allí a ese baldosín. Mis hermanos, el cómo bíblico incluye dos elementos fundamentales, la instrucción y la disciplina. En palabras del Antiguo Testamento, vara y corrección. En la conferencia que estuvimos con la hermana Amanda la vez pasada que estábamos hablando acerca de los niños, ella nos decía lo importante que es para los padres la instrucción. Muchas veces acudimos a la vara, pero sin haber instruido a nuestros hijos. Yo creo que ese es uno de los grandes pecados de nosotros como padres, ¿no? Queremos que ellos hagan lo que nosotros queremos o lo que es bueno, pero antes no les hemos instruido. Podemos ver un ejemplo en un niño que de pronto riega algo de la mesa, ¿no? Y nosotros vamos a disciplinarlo, si riega el jugo, la comida. ¿Por qué los vamos a disciplinar? ¿Porque regaron? ¿O porque de pronto nosotros ya los habíamos instruido y le habíamos dicho, hijo, si tú no te comportas, si tú no te quedas sentado en la mesa, de pronto puedes regar tal cosa? Entonces no les vamos a pegar porque lo regaron, sino porque desobedecieron la instrucción que nosotros les habíamos dado, ¿cierto? Esa es esta manera que nos apuntaba también la hermana Amanda acerca de la instrucción. Ella nos enfatiza mucho en la instrucción. Esta palabra instrucción también da la idea de comunicación. Los padres tenemos que criar a nuestros hijos, pero es imposible que lo hagamos sin comunicarnos con ellos. Es importante que les enseñemos, les instruyamos, pero la comunicación que se necesita tener con nuestros hijos para ejercer responsablemente nuestra labor como padres no se limita solamente a dar información. Esta comunicación debe incluir ánimo, aliento, súplica, pero no una súplica de, hijo mío, haz esto, no, sino más bien una súplica de lo que dice el libro de Proverbios, ¿no? Dame, hijo mío, tu corazón, hazme caso porque te va a ir bien. Debe incluir advertencia también, lo que no es amenaza. Si no haces esto, te voy a pegar. Es advertir, hijo, este camino te conduce a la muerte. Esto lo encontramos en Proverbios donde dice que hay camino que parece de bueno para el hombre, pero que su fin es un camino de muerte. Por otro lado está la corrección o disciplina, ¿no? Y lo que llamamos la vara. Hay 4 textos en Proverbios donde podemos ver esto también.
Dice en Proverbios 13, 24. Proverbios 13, 24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Cuál es el motivo de utilizar la disciplina? Cuando leemos este texto, este texto de Proverbios 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama lo corrige, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros disciplinamos a nuestros hijos? El amor, ¿no? El amor. Dice, esto nosotros lo podemos ver también en el libro a los Hebreos, ¿no? Cuando dice que el padre que ama a su hijo, cuando no lo trata como bastardo, sino que lo ama, ¿no? Si nosotros podemos decir, si vivimos sin tomar en cuenta a Dios y no nos pasa nada, si vivimos sin tomar en cuenta a Dios y no nos pasa nada, esa es una señal de que no somos hijos, sino bastardos, ¿no? Es una señal de que no somos hijos, sino bastardos. Vamos a ver también el Proverbios capítulo 22, versículo 15. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Así es que así es como vienen nuestros hijos con una naturaleza hacia el pecado. Y lo que lo quita es la vara de la corrección. Proverbios 23, 13 y 14 dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Si tú lo castigas con vara, él no se va a morir, porque le des una disciplina física, pero cuando lo hacemos en el momento adecuado, de la manera adecuada, con el motivo adecuado, entonces lo estamos moldeando, estamos trabajando en la vida de ese niño para que cuando crezca tenga mayores responsabilidades, para que cuando crezca tenga mayores responsabilidades de caminar de una manera que no ponga su vida en peligro. Y el último texto es en Proverbios 29, 15. Proverbios 29, 15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergüenza a su madre. Como ya decía mis hermanos, por la época en la que estamos viviendo, hoy en día la pregunta que debemos responder ahora sería, ¿qué es la vara de la corrección? ¿Qué es la vara de la corrección? Por siglos los creyentes del pasado interpretaron la vara como castigo corporal. Fue después de la Segunda Guerra Mundial y debido a la influencia de supuestos especialistas en el área, a los cuales a veces prestamos más atención que a la Biblia, que el pensamiento se transformó al punto que se califica la disciplina bíblica como un abuso infantil. Nosotros como cristianos estamos también en contra de una disciplina abusiva, pero una disciplina a la manera de Dios no es ni abuso, ni violencia, ni agresión, sino que es una manifestación de amor. Un autor dice, los modales modernos repudian el rigor primitivo del libro de Proverbios. Nosotros idolatramos la comodidad y estamos en peligro de pensar que el dolor es peor que el pecado. Por tanto, deberíamos considerar algunas de las desventajas de descuidar los antiguos métodos de castigo. Mis hermanos, definitivamente la Escritura habla de disciplina física. Quizás pueden haber algunos hermanos que no están de acuerdo con esto, ¿no? Pero lo que vemos en la Escritura es que nos habla de disciplina física. La pregunta ahora es, ¿cuándo los padres deben usar la vara de la corrección? Primero, dice, cuando hay rebeldía o desafío claro a la autoridad paterna.
¿Por qué estoy diciendo una desobediencia clara, ¿no? O un desafío claro a la autoridad paterna? Porque quizás nosotros como padres podemos dar una orden a nuestro hijo, le podemos decir, hijo, vete a acostar. Y dejamos un rato y vemos que él no se acuesta. Entonces vamos y le preguntamos, hijo, ¿por qué no te has acostado? Y él nos va a decir, es que no te escuché. Y nosotros, ¿cómo vamos a saber si es verdad que no nos ha escuchado? Entonces, para tratar con esto, la próxima vez que le digamos las cosas, le decimos, hijo, que nos está escuchando, hijo, ¿me estás escuchando? Sí, padre, mire, vete a acostar. Si vemos que ya desobedece, esa es una desobediencia clara a nuestra autoridad, ¿no? A lo que le estamos diciendo. Nuestros hijos deben ser entrenados a obedecer a la primera voz. Es decir, no necesitamos repetir y estar repitiendo y repitiendo para que ellos realicen las cosas. Un pastor hablando de esto dice que hay padres que le dan una orden o una tarea a realizar a sus hijos y le empiezan a contar, ¿no? Hijo, a la 1, a las 2, bueno, no sé hasta cuánto. Nosotros como padres también lo hemos hecho. Empezamos a contar y él decía, padres, ustedes no les están enseñando a sus hijos a obedecer, lo que les están enseñando es matemáticas, pero no les están enseñando a obedecer. Por otro lado, nuestros hijos deben obedecer, pero también importa el cómo obedecen. Es por ello que no pueden permitir argumentaciones, ¿no? No se puede permitir que estén argumentando. Hijo, acuéstate. Y él dice, no, espérate que estoy haciendo tal cosa. Eso no se puede permitir. Pero quizás hay algunos momentos donde nosotros debemos evaluar esto, porque nosotros como padres también, por nuestro pecado, quizás también estamos ejerciendo mal nuestra autoridad. ¿Qué tal si le decimos al hijo, acuéstate, y él nos dice, padre, espera, estoy leyendo, me faltan 2 hojas? No, ya tienes que acostarte. No, tampoco podemos ejercer nuestra autoridad de esa manera, ¿no? También, que a veces más bien queremos que se cumplan nuestros caprichos como padres. Debemos buscar que obedezcan de corazón. Recuerdo en la nevera de mi casa hay un letrero que puso mi esposa que dice que ¿cómo quiere Dios que nosotros obedezcamos? ¿Cómo quiere Dios que nosotros obedezcamos? Dice el letrero y abajito dice completamente, inmediatamente y con un corazón contento. Es la manera que el Señor quiere que nosotros obedezcamos. Así que siempre que haya una desobediencia flagrante, debemos usar la vara de la corrección. Otro punto sería para usar esa vara también es el tema de la mentira, ¿no? Cuando vemos que un hijo de nosotros es mentiroso y hemos podido ver que ha mentido. Decía el pastor también, hablando sobre esto, y también quiero decir que esta predicación la he tomado también de una serie de un pastor que se llama Marcos, de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Tiene 8 mensajes acerca de la crianza bíblica y gran parte de lo que estoy diciendo lo he tomado de las prédicas de él. Y él decía que otra cosa para nosotros utilizar la vara es el tema de la mentira, y que cuando nuestros hijos mienten deberíamos aplicar, si de pronto por algún otro pecado le hemos pegado 2, 3 correazos, él decía por la mentira debemos aplicarle algo más, porque es un pecado más grande, digámoslo de esta manera. Un mentiroso desajusta el ambiente familiar y debemos tratar esto de una manera más radical. El tercero, por desobedecer. No, el tercero es disciplinar cuando hay peligros. Disciplinar cuando hay peligros. ¿Cómo entendemos esto? Si digamos un día nuestro hijo, o por lo menos mi hija mía que tiene 2 años, lleva de pronto un cuchillo a introducirlo en la toma corriente de la casa, yo le voy a decir, no le voy a pegar porque es que no la he instruido que no haga eso, no, porque quizás la segunda vez que vaya a hacerlo, por no castigarlos o por no saber que eso está mal, quizás la segunda vez ya vamos a encontrarla electrocutada, ¿no? Entonces esta manera es, a la primera vez podemos corregirla y que ella sienta que eso no se puede hacer. Mis hermanos, la vara no es para reprender
La vara no es para reprender y corregir todos los pecados de nuestros hijos. Hay muchas áreas en la vida de nuestros hijos que no se reprenden con vara, sino que se resuelven hablando, instruyendo, animando, guiando, como por ejemplo, ¿cuáles? El egoísmo, la desorganización, la pereza, el chisme. Todo esto nosotros no es que cada que pase esto los vamos a reprender, sino que más bien estemos guiándolos, animándolos, instruyéndolos acerca de estas cosas. ¿Cómo debemos usar la vara? Si no sabemos usarla, podemos hacer más mal que bien. Pero lo primero que debemos saber es cómo no usarla. Nunca con ira. Si el motivo es el amor, como lo leíamos en Proverbios, la forma también debe ser con amor, ¿no? Santiago 1:20 dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y Proverbios 19:18 también nos habla sobre esto. Proverbios 19:18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. No es posible disciplinarlos con gritos o con insultos. Debemos recordar que nuestra autoridad es delegada. No disciplinamos porque hicieron algo que no nos gusta, sino porque desobedecieron y por lo tanto pecaron contra Dios. Por otro lado, debemos utilizar la disciplina en el lugar correcto, con el instrumento correcto, y el propósito de la disciplina no es causar daño, el propósito de la disciplina es causar dolor. El Señor hizo un lugar donde es apropiado para esto, ¿no? Todos conocemos que hay un lugar en la parte de atrás donde el Señor creo que lo hizo de esa manera también apropiado para esto, porque por allí no pasan articulaciones. De pronto nosotros al disciplinarlos por los brazos, por las piernas, podemos causar daño, podemos causar daño a nuestros hijos. Y el propósito no es causar daño, sino dolor. No estamos de acuerdo con la disciplina donde los padres lastiman al disciplinar. No estamos de acuerdo con eso. Al disciplinar a nuestros hijos, ellos deben ser quebrantados. El Salmo 119, 71, Salmos 119, 71, en la Biblia de las Américas dice esto: bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Hay padres que al disciplinar a sus hijos, disciplinan a sus hijos pero no les causan dolor, ¿no? Este pastor también decía que había visto a algún amigo que ellos habían tenido estas predicaciones y estaban trabajando en eso, y pues cuando ellos veían que su hijo hacía algo y que no obedecían, ellos lo sacaban y les daban el castigo físico. Pero él vio una situación con un hijo, sacó a su hijo, lo llevó para allá y él supo, bueno, va a castigarlo porque no obedeció. Y cuando llegaron, él vio que su hijo ni venía llorando, ni traía los ojos rojos, ni nada. Entonces él decía, lo llamó a un lado y le dijo: ven, ¿corregiste a tu hijo? Y él dijo, sí. Y le preguntó, pero ¿tú viste que lloró? Dijo, ahora que lo piensan, no lloró. Entonces él decía, hay padres que decimos nosotros castigar a nuestros hijos y los vamos a dar pao. Entonces no estamos causando dolor, y no van a aprender, ¿no? Hay padres, si efectuamos la disciplina a la manera de Dios, nuestros hijos la apreciarán. Un hijo de un hombre que ha escrito libros sobre esto, sobre este tema de disciplinar a los hijos, dijo: papá, no me gustan los castigos, mientras los estoy recibiendo, pero me gusta lo que siento en mi corazón. Como siervo que brama por las aguas. Es bueno para nosotros saber esto, ¿no? Quizás a veces pensamos que les hacemos más bien cuando dejamos de disciplinarlos, pero no es así. Ahora, mis hermanos, el tercer punto es ¿cuáles son algunos obstáculos para una crianza bíblica?
algunos obstáculos para una crianza bíblica. El principal obstáculo para criar a la manera de Dios, de una manera simple, sería una sola palabra: pecado, ¿no? Una sola palabra: pecado. Lo que nos dificulta la crianza bíblica es el pecado de los hijos, el pecado de nosotros como padres y el pecado de la sociedad en que nosotros andamos, ¿no? Pero hay algunos obstáculos más específicos o condiciones que nos dificultan criar a la manera de Dios. Algunos provienen de factores externos, es decir, no dependen de nosotros, mientras que otros son internos, que tienen que ver con nosotros mismos. Entonces vamos a ver algunos obstáculos externos. Algunos obstáculos externos, dice el primero: la cultura. La cultura en que nosotros vivimos es una cultura que va en contra de lo que Dios dice, ¿no? Es una cultura que va en contra de Dios, de lo que Dios dice. Como dice la palabra, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Vamos a Romanos 12, 2. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y veíamos que esa palabra conforméis es no os amoldéis, ¿no? No nos metamos según el molde del mundo, ese mundo que a lo malo llama bueno y a lo bueno dice malo. El segundo obstáculo es la psicología. La psicología, no vamos a decir que la psicología no sirve para nada, pero la realidad es que los fundamentos y la base de donde partió la psicología son antibíblicos. Y hay ciertos postulados que hemos aceptado sin darnos cuenta. Un ejemplo de esto es el famoso concepto de autoestima, ¿no? El famoso concepto de autoestima. Hablamos de la importancia de cuidar la autoestima de los hijos, pero según la Biblia, el problema no es la baja autoestima, sino la alta autoestima que todos nosotros tenemos. Dice Romanos 12:3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Entonces, mis hermanos, si la baja autoestima hubiera sido un problema, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hubiera dicho que nadie tenga más alto concepto ni más bajo concepto. Pero él no escribió así. Él escribió, pero él no se preocupó porque nadie tuviese más bajo concepto del que debe tener. Un ejemplo de esto, alguna persona dice, también decía el pastor, que alguien le dijo: no, pastor, pero yo conozco una persona que se quería suicidar porque su concepto, su autoestima era muy, muy baja. Y él dice: lo que eso nos muestra no es que la autoestima sea baja, sino que es lo alta que es su autoestima, que quiere quitarse la vida, que quiere llegar al punto de quitarse la vida porque no quiere sufrir más, ¿no? Un tercer obstáculo externo es la formación familiar o experiencias previas, ¿no? Entonces es cuando nosotros decimos: ay, mi pastor, pero en mi casa no se crió a la manera de Dios, en mi casa yo no nací viendo que mis padres me educaran de esta manera, Entonces dice que debemos asegurarnos que nuestros hijos, que esto no sea un problema, sino que nosotros como padres, más bien debemos asegurarnos que nuestros hijos, cuando crezcan, puedan decir algo diferente: sí, en mi casa sí se crió a la manera de Dios. Un cuarto obstáculo externo es el tipo de familia en la cual nosotros vivimos, ¿no? Y esto creo que cuando yo veía sobre esto aplicaba a nosotros también, por causa de la unidad que nosotros tenemos. Nosotros como familia a veces solimos salir muchas familias, muchos de nosotros, ¿no? Algún paseo, algunas cosas que solimos compartir.
Y de pronto, pues, de esta manera, alguna persona que no cría sus hijos a la manera de Dios puede involucrarse cuando nosotros queramos ejercer alguna disciplina hacia nuestros hijos, ¿no? Ay, no le vayas a pegar, que es... No, esto puede ser un obstáculo externo, porque no es por lo que ellos piensen, sino es que nosotros debemos hacerlo a lo que el Señor nos ha dicho y a la manera que nosotros estemos llevando nuestros hogares, ¿no? A la manera de Dios. Pero también podemos ver algunos obstáculos internos, y el primero para ello es la falta de conocimiento bíblico o teológico. Cuando no conocemos lo que Dios dice, criamos a nuestros hijos de otra manera. Un segundo obstáculo interno es la incredulidad, que cuando no creemos que es verdad lo que Dios dice, ¿no? La palabra del Señor nos llama, lo que estamos hablando ahorita acerca de la vara, y a veces podemos decir, no, pero es que ese libro de Proverbios era de otra época, y quizás no vamos a ver la crianza de nuestros hijos de esta manera. Un tercer obstáculo interno sería el pragmatismo. El pragmatismo es una corriente filosófica que consiste en evaluar el fin a la luz de resultados. Lo que funciona para lograr mis propósitos está bien, lo que no funciona está mal. Alguien podría decir, pero yo crié a mi hijo de una manera que no fue a la manera de Dios, y ahí va, correctamente, ¿no? Ahí está. Pero no, lo que nosotros no estamos llamados a esto, sino que estamos llamados a hacerlo de la manera bíblica, de la manera bíblica. No tenemos que ir detrás de resultados, sino de la obediencia. Y un último obstáculo es el egoísmo, ¿no? Que a veces nosotros estamos centrados en nosotros mismos. Estamos centrados en nosotros mismos. ¿Quiénes debemos trabajar en la crianza de los hijos? Debemos trabajar como matrimonio. Debemos trabajar como matrimonio, ¿no? Cuando los dos son creyentes, ellos deben buscar estar de acuerdo con las órdenes que les demos, y no podemos admitir un hogar que los hijos buscan al padre o a la madre para pedir cosas según su conveniencia. Los dos debemos estar de acuerdo con esto. En alguna vez en nuestra casa tuvimos que tomar alguna decisión acerca de nosotros, y qué bueno para mí fue poder ver con mi esposa que los dos estábamos de acuerdo en esto, ¿no? Es bueno como cuando los padres pueden estar de acuerdo en estas cosas. Y también aquí podemos ver el tema de individualmente, ¿quiénes debemos trabajar con la crianza de nuestros hijos? Vamos a ver que las madres, ¿no? Vamos a ver que la Escritura habla mucho también acerca de las madres en la crianza de los hijos. También vemos a los abuelos, ¿no? Vemos a los abuelos, por lo menos en el libro en la carta a Timoteo, vemos que fue su abuela y su madre las que lo enseñaron y lo instruyeron en el camino del Señor, ¿no? Entonces aquí están involucradas también los abuelos. Recordemos el ejemplo de la madre y abuela de Timoteo, que lo criaron en el camino del Señor. Pero también en Proverbios 31 se nos habla de una madre que educaba a su hijo, ¿no? El famoso Proverbio de 31, donde se nos dice de esa madre que educaba a su hijo. Y cuando empieza este proverbio dice que esas son palabras de Lemuel, y dice que esas fueron profecías con las que lo instruyó su madre. O sea, era la manera con la cual la madre educaba a su hijo, y tanto que le enseñaba, dice un pastor hablando sobre esto, que la madre le enseñaba el abecedario a su hijo, y esto quiere decir que era desde pequeñito, ¿no? Que le estaba enseñando, por lo menos enseñarle Dios es amor, Dios es bueno. Esa era la manera que esa madre le enseñaba a su hijo desde pequeño. Y vamos a ver que allí también en ese proverbio, o en el libro de los proverbios, se habla aún de que nosotros como padres debemos instruir a nuestros hijos desde pequeños, aún con la mujer con la que se va a casar, ¿no? Es tremendo poder ver esto en la Escritura y esa responsabilidad de las madres. Esta mujer educa a su hijo enseñándole desde pequeño. La madre de Moisés también tuvo 7 años a este hombre para enseñarle los caminos del Señor. Susana Wesley es una madre que tuvo 17 hijos, y ese apellido Wesley son hombres que fueron hombres de Dios, ¿no?
esta mujer decía: la madre que se esfuerza en someter la voluntad egoísta de su hijo, labora al lado de Dios en la renovación y salvación de un alma. La madre que le trata con indulgencia hace el trabajo del diablo, convierte la religión en algo impracticable y la salvación en algo inalcanzable, haciendo todo lo que puede hacer en condenar a su hijo en alma y cuerpo para siempre. ¿Será cosas que se nos ha enseñado en esta iglesia y que está muy clara en la escritura? Es el hecho de la responsabilidad que nosotros tenemos como padres en la tarea de guiar nuestras casas en la adoración al Señor, ¿no? Eso lo leíamos en Deuteronomio 4 al 9, como lo veíamos ahorita. Voy a leerlo otra vez. Deuteronomio 6, 4 al 9 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esa es una palabra que se le llama a los hombres, a los padres, ¿no? A los padres. Y eso es lo que nosotros, por la gracia de Dios, también hemos podido aprender a través de la palabra del Señor, ¿no? Nosotros en el grupo de varones que tenemos tuvimos el privilegio de estudiar un libro de Sal Waldron que decía el hombre como sacerdote en su hogar, y podíamos ver textos donde nos hablaba de Job, cómo este hombre iba y presentaba ofrendas, oraciones por sus hijos. Una de las cosas que nosotros también debemos como padres estar, padre y madre, es oración por nuestros hijos. Decía un pastor: nosotros debemos instruirlos, pero cuánto mayor debe ser doblar nuestras rodillas por pedirle que nuestros hijos se conviertan al Señor, Sabemos que es lo mejor, ¿no? Sabemos que lo mejor es que ellos se vuelvan a Dios. Entonces debemos doblar rodillas nosotros como padres. Mis hermanos, hay una película que se llama Reto de Valientes. Es una historia donde un policía que tenía 2 hijos pierde a su niña de 9 años. Ella muere y eso es lo que lo hace reaccionar a él y darse cuenta de que no está cumpliendo con sus responsabilidades. Permítame hacer un llamado a nosotros como padres leyendo el discurso final de este hombre, porque creo que es digno de escuchar. Él se para al frente de la congregación como el padre que ha perdido a su hija y empieza a decir, él es un policía, y dice: como oficial de la ley he visto de cerca el profundo daño y devastación que la falta de un padre produce en la vida de un niño. Nuestras prisiones están llenas de gente que fueron dejados y abandonados por sus padres, heridos por los hombres que más debieron amarlos. Muchos de estos niños siguen el mismo patrón de irresponsabilidad que el de sus padres. Mientras que muchas madres se sacrifican por ayudar a que sus niños sobrevivan, no es su misión que se carguen por sí mismas con todo ese peso. Gracias a Dios por ellas. Hay estudios que indican también que un niño necesita desesperadamente un padre. No hay duda al respecto. Como saben, a principios de año mi familia soportó la pérdida de nuestra hija de 9 años, Emily. Su muerte me obligó a ver que no solo no había aprovechado el tiempo valioso que tuve con ella, sino que tampoco había comprendido cuán crucial era mi rol como padre para ella y para nuestro hijo Dylan. Desde que se fue, le pedí a Dios que me mostrara en su palabra cómo ser el padre que debo ser. Ahora creo que Dios desea que cada padre proponga valientemente hacer lo que haga falta para involucrarse en la vida de sus hijos, pero en lugar de estar allí o de proveer para ellos, debe caminar a su lado, acompañándolos y siendo para ellos una imagen clara del carácter de Dios, su Padre Celestial. Un padre debe amar a sus hijos y buscar ganarse su corazón. Debe protegerlos, disciplinarlos y enseñarles la palabra de Dios. Debe enseñarles a caminar con integridad y respetar a los demás. Debe instar a sus hijos
a que sean hombres y mujeres responsables para que vivan sus vidas según los valores eternos. Algunos hombres escucharán esto y lo ignorarán, pero les digo que como padres son responsables ante Dios por la posición de influencia que Él nos concedió. No pueden quedarse dormidos al volante para despertar un día y darse cuenta que su trabajo o sus hobbies no tienen valor eterno como sí lo tienen la vida de sus hijos. Algunos hombres escucharán esto y se burlarán. En cambio, vivirán para ellos mismos y despreciarán la oportunidad de dejar un legado sagrado a la próxima generación. Pero habrá otros hombres que a pesar de los errores cometidos en el pasado, a pesar de que nuestros padres no hicieron por nosotros, que a pesar de lo que nuestros padres no hicieron por nosotros, pondremos todo el empeño posible y dedicaremos el resto de nuestros días para amar a Dios y enseñarles a nuestros hijos que hagan lo mismo. Invitamos a cualquier hombre cuyo corazón tenga la voluntad de unirse a nosotros en esta resolución. En mi hogar, esta decisión ya fue tomada. Dice este hombre: en mi hogar esta decisión ya fue tomada. No pregunten quién guiará a mi familia, porque por la gracia de Dios yo lo haré. No tendrán que preguntar quién le enseñará a mis hijos a seguir a Cristo. Porque por la gracia de Dios yo lo haré. ¿Quién aceptará la responsabilidad de proveer y proteger a mi familia? Yo lo haré. ¿Quién pedirá a Dios que rompa la cadena de esquemas destructivas en mi historia familiar? Yo lo haré. ¿Quién orará y bendecirá a mis hijos para que realicen con valentía lo que Dios les pide que deben hacer? Yo soy su padre, yo lo haré. Acepto esta responsabilidad y es mi privilegio abrazarla. Deseo la gracia de Dios y su bendición en mi hogar. Se para este hombre y dice: ¿dónde están los valientes? ¿Dónde están los padres temerosos del Señor? Es la hora de levantarnos y responder al llamado que Dios nos ha hecho y decir: yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Y quizás podemos ver que eso es una sola película, ¿no? Podemos ver que quizás esa película, pero creo que estas son las palabras que dijo un hombre también en la Escritura. Dijo Josué 24, 14 y 15, dice: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre nosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que la gracia del Señor esté con nosotros, mis hermanos. Amén.